Dios les bendiga, hermanos. Por favor, inmediato busquen en sus Biblias el Evangelio según San Juan, capítulo 4, y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque una vez más, como tu pueblo, como tus ovejas, estamos reunidos para que tú nos alimentes a través de tu palabra. Padre, que dicha más grande estar los hermanos juntos, reunidos en armonía, porque tú dices en tu palabra que allí tú envías bendición y vida eterna. Padre, estamos aquí reunidos confiando en tu promesa y dándote gracias porque también a través de tu Hijo tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y sabemos que tú estás aquí, Señor. Gracias, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos tenido unos cuantos domingos viendo el diálogo del Señor Jesucristo con la mujer samaritana y hemos estado haciendo el espacio para poder saborear tantas verdades que hay aquí y que podamos sacar el mayor provecho. A manera de recuento, en los primeros versículos, en el capítulo 1 al 3, nosotros vimos el rechazo de Jesús por parte de los judíos y vimos que Jesús sale de Judea y se va a Galilea, una región gentil. Vimos que eso es un cuadro de rechazo de Jesús por su nación y cómo Dios se vuelve a los gentiles, tal como dice Juan capítulo 1, verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a cuánto le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también dice más adelante, ahí mismo Juan, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre ni de varón, sino de Dios. También vimos, mis hermanos, el conflicto que había entre los judíos y los samaritanos. Cómo los judíos evitaban a toda costa pasar por Samaria por asunto de el odio que había entre ellos, las enemistades que tenían, y que cuando Juan dice que le era necesario pasar por Samaria, no está hablando de que era más cómodo pasar por Samaria, sino que Juan está diciendo que Jesús tenía que pasar por Samaria porque era el plan de Dios que él llegara a Samaria porque tiene una cita divina con una mujer. Dios había visto a esa mujer desde la eternidad, la había amado, la había elegido y ahora Dios está en el presente buscando su oveja perdida. En el versículo 6 nos dice que esa mujer va al pozo a la hora sexta del día. Y vimos que esa no es una hora muy común para sacar agua. Los judíos miden la hora a partir de las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana es la primera hora. Y la hora sexta es las 12 del mediodía. Posiblemente esta mujer fue a sacar agua a las 12 del mediodía porque la vergüenza que ella tenía la motivaba a querer evitar a la persona. Ella quería ir a la hora en que no iba a encontrar a nadie. Pero, oh sorpresa, se encontró con Dios mismo, sentado en el pozo, esperándola. Cuando ella no quería ver a nadie, no se esperaba encontrar con nadie, qué encuentro más divino, ¿eh? ¿Qué cuadro sería ese? Una mujer huyendo por su vergüenza y Dios esperándola tranquilito, sentado en el pozo. En el verso 7 Jesús le dice a la mujer, dame de beber. Son dos palabras, mis hermanos, o serían tres palabras, pero tomen en cuenta que es Dios quien le está diciendo a la criatura, dame de beber. Cuánta condescendencia en el trato del Señor con nosotros. La mujer de manera grosera en el verso 9 le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le responde, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. En otra palabra, si tú supieras quién soy yo, si tú supieras quién es el que te está hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría. Jesús le está diciendo a la mujer, la que tiene sed de aquí eres tú y el que tiene agua soy yo. Wow, pero qué giro más sorprendente. Jesús tenía una habilidad completamente extraordinaria de empezar una conversación con algo común
y transformar esa conversación en una verdad espiritual. En el principio le dice, dame de beber. Y de un momento a otro, sin nosotros darnos cuenta, Jesús cambia a hablar de verdades espirituales. Eso también lo hace cuando dice a los judíos, a sus discípulos, perdón, un día que se le olvidó traer pan, y él le dice, guardaos de la levadura de los escribas y fariseos. Y los discípulos dicen, eso él lo dijo porque no traímos pan. Pero Jesús no se refería a la levadura del pan, se refería al orgullo y a la hipocresía que imperaba en el corazón de los escribas y de los fariseos. De manera, mis hermanos, que Jesús dice que Él es el que tiene agua. Nosotros a veces predicamos a un Cristo mendigando, como si Cristo es el que necesitara a los pecadores. No, son los pecadores los que necesitan de Cristo. No es que Cristo necesita que lo acepten, no. Somos nosotros que necesitamos que Cristo nos acepte a nosotros. Es Cristo el que tiene el agua y nosotros somos los que tenemos sed. Pero la mujer sigue entendiendo todo esto de una manera completamente física y material. Su ceguera no le hacen ver las cosas espirituales, tal como nosotros. En el verso 11 le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua? Y en el verso 12 acusa a Jesús prácticamente de cometer una blasfemia. Le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Qué ustedes creen, mis hermanos? ¿Jesús es mayor que Jacob? Pero Jesús no le responde directamente. Jesús le responde, pero hace que ella saque sus conclusiones. Él le dice en el verso 13, cualquiera que bebiere de esta agua, del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mujer, el pozo que te dio Jacob hace que tú tengas sed y tienes que volver todos los días. Pero el agua que yo te voy a dar será en ti una fuente que salte para vida eterna. ¿Quién es mayor, Cristo o Jacob? Jesús está obligando a ella a que saque sus propias conclusiones. Y esa era la manera de Cristo evangelizar. Cristo no andaba soltando verdades al aire. Cristo obligaba a su oyente a pensar y a sacar sus conclusiones. Vimos, hermanos, el cuadro que hay entre este pozo y las cosas celestiales. Todas las cosas terrenales, todo lo que este mundo nos da, nos puede satisfacer por un breve momento, por un instante. Y una vez satisfecho, tenemos otra vez que recurrir a los placeres de este mundo para volver a saciarnos. No importa cuál sea. Sean los vicios, sean la fama, sea el dinero, sea la fortuna, sea lo que sea. Todo eso satisface por un breve momento, pero luego el pecador vuelve a tener sed. Solamente Cristo puede saciarnos completamente y para siempre. Solo Dios puede hacer eso. Cristo se está presentando como Mesías también. Y se está presentando como Dios, porque en el Antiguo Testamento Dios se presentaba como la fuente de agua viva. Pero la mujer no entiende nada de eso. Ella sigue entendiendo o sigue solamente cegada por sus necesidades físicas. Los pecadores están tan cegados por el diablo, están tan cegados por Satanás, que lo único que ellos entienden que necesitan son cosas materiales. El pecador trabaja 40 horas a la semana y más para conseguir el pan, el sustento físico. Y no estamos diciendo que no debe hacerse, sí debe hacerse. Sin embargo, ellos entienden que eso es lo único que ellos necesitan. Por eso les cuesta tanto venir un día a la semana a escuchar la palabra de Dios. Pueden trabajar 40 horas a la semana, pero no pueden por una hora escuchar la palabra del Señor. El diablo nos ha cegado tanto que ha invertido nuestras necesidades y nosotros pensamos que las cosas materiales es lo que realmente necesitamos y que las cosas espirituales están en segundo lugar. Una persona me decía
en el camino, hablaba conmigo, me decía, ven acá, tú que eres cristiano, tú tienes una hija, tú la llevas ahora a la iglesia, pero cuando ella sea adolescente, que tenga 12 o 13 años, y ella no quiere ir a la iglesia, ¿qué ustedes van a hacer con ella? Bueno, la vamos a llevar a la iglesia. Y si ella no quiere, la obligamos. No, pero que no se puede, porque que las cosas no son así, no son obligadas. Vamos a ver tu lógica. Si mi hija no quisiera ir a la escuela, ¿yo la llevaría a la escuela aunque ella no quiera? Sí, porque yo entiendo que ella necesita la escuela. ¿Qué necesita más? ¿La formación secular de la escuela o escuchar la palabra de Dios? Como padre yo soy obligado a proveer el bien para ella. Y el bien, mis hermanos, el bien se impone. El bien no se negocia ni se suplica, el bien se impone. Amén. Aunque sea por la fuerza. Amén. Y le decía, si aplicamos esa lógica, dejaríamos de llevar al médico también, porque cuando ella se mete, cruza esa puerta de cristal que le amarran ese guante y ella sabe lo que le van a hacer. Y empiezan los gritos. Si yo dijera, ay, es que mi hija no quiere y que le duele, pero no, tiene que apoyarse. Así mismo sí. Pero ella me discutía y el punto era, como ella entiende que las cosas materiales son necesarias, ella entiende que sí, se puede obligar a venir a la escuela, pero obligarla a venir a la iglesia es un abuso. No, pero el punto es, mis hermanos, la mujer está cegada y solamente puede ver su necesidad física. Le dice en el verso 13, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Ven? Ella la preocupación de ella es tener que agotar el viaje del día, el calor del sol, para venir al pozo a sacar agua. Esa es su preocupación. Pero hasta ahora ella está interesada en el agua. Fíjense, ella le dice, Señor, dame de esa agua. De ser una mujer grosera que al principio le dice, ¿cómo tú, siendo judío? Ahora dice al Señor, Señor, dame de esa agua. Miren, mis hermanos, como el Espíritu Santo ha ido tratando con esa mujer en esta conversación. Detrás de la cortina, Dios está tratando con esa mujer. Al principio tutea al Señor, como tú. Y ahora le dice, Señor. Al principio ella le negaba el agua. Como tú, siendo judío, me pides a mí de beber. Ahora ella le suplica, dame de esa agua. Pero ella entiende que esa agua es para satisfacerla físicamente. Si Jesús fuera uno de los evangelistas del día de hoy, la conversación hubiera parado ahí. Y esa mujer hubiera sido aceptada de inmediato como una discípula de Cristo. Los evangelistas del día de hoy solamente prometen cosas materiales con tal de llenar los bancos de la iglesia. Tú tienes problemas económicos, ven a la iglesia para que Dios te bendiga. Tu matrimonio, tus hijos, para que consigas un buen trabajo. Ven para que Dios organice tu vida, pero es organizarla en el sentido material. Pero Jesús no. No, mis hermanos. Jesús nunca aceptó que alguien sea su discípulo en busca de cosas materiales. Una vez Él dijo, no me siguen por lo que les digo, sino por el pan que les doy. Por esos 5,000 que fueron alimentados y le seguían por el pan, Cristo nunca los consideró sus discípulos. Nunca. Podríamos llenar la iglesia con promesas materiales, pero nunca estarían llenas de discípulos de Cristo. Y en el verso 16 Jesús hace un tremendo giro en la conversación. Él le dice en el verso 16, ve, llama a tu marido. Y en el 17 la mujer responde, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué está haciendo Cristo? ¿Qué está haciendo Cristo? ¿Por qué ese giro tan drástico? Cristo está llevando a la mujer a confesar y confrontar su pecado. Nadie puede ser salvo, nadie puede disfrutar del agua de la vida eterna si no reconoce que es un pecador y que necesita de un Salvador. Llenar a la iglesia de personas que no reconocen su pecado sería llenar los bancos de hipócritas.
Ve, llama a tu marido. Y la mujer, como todo pecador, con una media verdad, intenta esconder su pecado. No tengo marido. Y Jesús, fíjense mis hermanos, la paciencia del Señor y su condescendencia. Esa mujer intenta esconder su pecado ante el Dios omnisciente. Y Dios, en vez de confrontarla, mentirosa, hipócrita, Dios sigue su ironía. Le contesta de una manera irónica y le sigue la corriente de su ironía y le dice, bien has dicho, no tengo marido. Pero esa no es toda la verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Sí, eso has dicho con verdad. Piensa cómo el Señor le hace ver su pecado. No es una confrontación directa, sino que de una forma irónica el Señor baja al nivel de esta mujer y, como decimos nosotros, le sigue la corriente y a él la hace confesar, le muestra su pecado. Los 5 maridos que ella tuvo anteriormente pudieron ser maridos legítimos y ella pudo haber quedado viuda, pero el punto es que el que ella tiene ahora, con el que vive, no es su marido. Está viviendo en adulterio y fornicación. La mujer reconoce su pecado, pero en este reconocimiento, como todo pecador, primero intenta negar su pecado, primero está interesado solamente en las cosas materiales, luego intenta esconder su pecado y ahora usa una estrategia sutil para evadir la conversación metiendo un tema religioso. Señor, verso 19, me parece que tú eres profeta. Y miren el tema religioso que ella mete sutilmente. Cuando ella dice, Señor, me parece que tú eres profeta, está diciendo, sí, es verdad. Tú estás diciendo la verdad. Pero en el verso 20, introduce un tema sutil para evadir la conversación respecto a su condición espiritual. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué está haciendo ella? Ok, soy pecadora. Todos los hombres son pecadores. De eso no hay problema, tal como hacen los pecadores hoy en día. Pero es que hay tanta iglesia. ¿Y a dónde voy? Es que hay tantos lugares. Allí una cosa, aquí otra. Y entonces, ella está reconociendo que ella necesita ofrecer un sacrificio por su pecado. Pero es que, ¿y dónde lo ofrezco? Miren que el punto de que hay tantas iglesias y que hay tantos lugares, el pecador siempre lo ha usado. Y es el mismo engaño del diablo. ¿Dónde lo hago? La respuesta es Jesús. Mujer, verso 21, créeme, que la hora viene cuando ni en ese monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El punto de Jesús es, lo importante no es el lugar. En vez de confrontar a la mujer para llevarla a un lugar específico de adoración, Cristo guía a la mujer directamente a Dios. Y en el verso 22 le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros, los samaritanos. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí tenemos otro contraste entre Cristo, lo diferente que es Cristo de los maestros de hoy en día. La gente piensa que todas las religiones llevan al cielo. ¿Es verdad? Todas las religiones llevan al cielo. Todo el mundo está buscando a Dios. Bueno, los samaritanos están buscando a Dios. Los samaritanos habían establecido su culto de adoración, habían establecido su lugar de adoración, tenían sus sacerdotes. Pero Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué Jesús le está diciendo? El culto y la adoración samaritana no está aprobada por el Señor.
Aunque hay muchos cultos, muchas formas de adoración y muchas iglesias hoy en día, Dios solamente ha establecido una manera en particular de adoración y es la única manera que Dios acepta. La única. Y Él le dice en la parte B del verso 22, nosotros adoramos lo que sabemos. Ustedes adoran lo que no saben. Su adoración es incorrecta y no está aprobada por el Señor. Pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mis hermanos, Dios no está dando diferentes mensajes, ni diferentes iglesias, ni diferentes opciones para que el pecador elija lo que ellos quieran, lo que mejor le plazca, o la opción que sea más cómoda para ellos. Como alguien me dijo un día una vez, lo importante no es la iglesia, ni lo que cree la iglesia, lo importante es donde tú te sientas cómodo y sientas el Espíritu de Dios. No, mis hermanos. Yo estoy seguro que los samaritanos en su culto tenían muchas emociones, pero no estaban probadas por Dios. Y eso le dice que Dios ha hablado de una forma en particular, con un pueblo en particular. Dios se ha revelado de una manera a través de un pueblo, porque la salvación viene de los judíos. Los judíos fueron comisionados como el pueblo de Dios y fueron los guardas de la revelación de Dios. Y es de los judíos de donde viene el Mesías. La salvación Dios la ha provisto únicamente a través del pueblo judío. Verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Jesús una vez más está diciendo que llegaría un momento en que lo importante no sería el lugar. Dios había establecido a Jerusalén como su ciudad y había establecido el templo de Jerusalén como el lugar donde Él debería ser adorado. Pero Dios está diciendo acá que llegaría un momento en que Él haría un cambio completamente en la administración de su gracia. Todo el mundo tenía que ir a Jerusalén a adorar, pero llegaría el momento cuando ya no sería en Jerusalén, podría ser en cualquier lugar. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Miren, mis hermanos, hay varias cosas que podemos sacar de acá. Y son sorprendentes. Son sorprendentes. Llegaría el momento en que se podía adorar a Dios desde cualquier lugar. Y ese momento es ahora. Miren, hermano, el privilegio que nosotros vivimos hoy en día. Antes había que ir a Jerusalén. Nosotros podemos orar desde acá, de donde sea, en cualquier lugar en que nos encontremos. Pero también, al final de este verso, mira lo que dice. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Mis hermanos, Dios está interesado en nuestra adoración. Dios no es indiferente. Nosotros no estamos aquí perdiendo el tiempo. Dios tiene interés en la adoración de su pueblo. Dios se interesa en que nosotros nos reunamos. Dios se interesa en los cánticos que cantamos. Dios se interesa en la predicación de su palabra. Dios se interesa en nuestra adoración diaria. No sintamos nunca que estamos aquí haciendo las cosas de más o por perder el tiempo. Tales adoradores el Padre busca que le adoren. Dios no es un Dios indiferente a nosotros. Podría serlo, pero no lo es. Pero también Él menciona que hay dos elementos que son necesarios para la adoración. En espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Veamos primero en verdad. En verdad significa que la adoración a Dios debe ser de manera correcta, como Él lo ha establecido en su palabra, como Él lo ha ordenado. No como a mí me parezca, ni como yo crea, ni como sea más asequible a las personas. No.
Dios ha establecido una forma de adoración y nosotros debemos procurar que nuestra adoración sea ajustada a como Dios quiere ser adorado. Y en espíritu, mis hermanos, significa que la adoración no solamente debe ser un momento o algo tétrico, vacío ni sin sentido. Cristo por un momento condenó el culto samaritano, pero ahora está condenando el culto judío. Los judíos habían reducido la adoración a un grupo de rituales externos, de cosas superficiales, pero realmente no tenían una verdadera devoción por Dios. Aquí espíritu está en minúscula, se refiere a nuestro espíritu. Debe ser en espíritu y en verdad. Debe ser una adoración que sea completamente sincera, sin hipocresía. Pero también, mis hermanos, miren cómo lo dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Allá también nos dice que la adoración a espíritu significa que nosotros desde cualquier lugar, en cualquier momento, podemos entrar al trono de la gracia y adorar a Dios directamente como si estuviéramos en el cielo. Mire cómo dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Dice allá, acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Wow! El trono de la gracia está abierto a nosotros en cualquier momento, en cualquier hora y desde cualquier lugar. Y no solamente eso, Él podría estar abierto y en el trono encontrar a Dios airado con nosotros, pero no. El trono está disponible y está disponible para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Se recuerda lo que pasó cuando Cristo murió? El velo del templo que se rasgó en dos, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El velo del templo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y el sacerdote entraba una vez al año a través de ese velo al lugar santísimo, donde estaba el arca de Dios con el propiciatorio, que representaba la presencia misma de Dios. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año. Pero una vez que Cristo muere, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, diciendo, como diría por ahí un famoso político, entren todos. Están abiertas las puertas. Dios nos ha abierto su trono, pero lo ha abierto no en ira, sino en misericordia. Porque también tales adoradores, el Padre busca que le adoren. Verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso no es algo opcional. Adorar en espíritu y en verdad no es algo opcional. Los dos elementos deben estar compuestos. La adoración debe ser correcta. Pero también, mis hermanos, la adoración debe ser hecha con la actitud correcta. Nosotros podríamos cantar los himnos correctos, pero no con la actitud y la devoción correcta. Debe ser en espíritu y en verdad. Fíjense por favor como dice Deuteronomio capítulo 28, verso 45. Cuando Dios dice una de las causas por la cual va a castigar a Israel. Deuteronomio capítulo 28, verso 45. Allá leemos, ya para terminar, Deuteronomio 28, 45. Una de las causas por la que Israel sería castigado en desobedecer a Dios, dice, y vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezca, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. ¿Y cuál es la causa? Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Dios se interesa no solamente en que le adoremos. Dios quiere que le adoremos en la manera correcta y con la actitud correcta. Esa es la adoración en espíritu y en verdad. Wow, mis hermanos, yo pensaba
que ya hoy vamos a terminar el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, pero Dios es bueno. Dios es bueno y yo creo que Dios nos ha alimentado por su palabra. Demos gracias por la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has provisto del agua de vida. Padre, ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad como tú quieres ser adorado. Padre, si hay algo en nuestra adoración que sea incorrecto y que no sea conforme a tu voluntad, haznos ver, Señor. Si hay algo que le hace falta, Dios mío, también haznos ver y pon en nosotros, Dios mío, el ajustarnos a la manera de adorarte. Padre, pero también la actitud de nuestro corazón. Haz que nosotros, Señor, tengamos la actitud y la disposición correcta para adorarte, para que la adoración sea acepta delante de ti. Padre, mira, cada hermano, cada hermana, te pedimos, Señor, que tú los bendigas, los guardes y que también tu palabra fructifique en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano José.